Es un placer recibir a el experto en meteorología y consultor privado también de esta disciplina, Mario Videgain. Bienvenido. Bueno, un gusto estar aquí con ustedes en la mañana en casa. ¿Qué tema la meteorología? Porque creo que a veces uno viene escuchando la radio, los informativos de la mañana, y cuando aparece el meteorólogo de cabecera del programa, uno enseguida sube un poquito más, presta más atención. Es verdad. Estamos acostumbrados, bueno, por lo menos la sociedad moderna cada vez está más sensible, diríamos, a toda la variabilidad climática y a la variabilidad en el estado del tiempo, ¿no? Y más en el caso de Uruguay, donde ya sabemos que la variabilidad, tanto climática como meteorológica, es altísima, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en su disciplina, verdad? ¿Cuántas consultas recibe, por ejemplo, por parte del agro? ¿Se pueden prever lo que puede pasar en verano? ¿Se puede prever lo que va a pasar en invierno, en otoño? Sí, eso, como bien tú decís, el agro es uno de los sectores, como tiene una explotación, diríamos, a cielo abierto, más sensible al clima y a la variedad climática. Y, en las últimas décadas, diríamos, se ha avanzado mucho en cuanto a la predicción, no solo del estado del tiempo, que eso ya viene mejorando desde hace muchas décadas, sino también del estado del clima, qué pueda pasar con el clima de aquí a 3 meses, por ejemplo, en la próxima estación. Y eso ha venido avanzando, diríamos, notoriamente a nivel mundial, gracias a avances también en las observaciones por satélite, por ejemplo, en las plataformas remotas, como son estaciones automáticas, estudios que se hacen a nivel de la circulación de los océanos. Todo eso ha confluido, porque tengamos una mejoría, en lo que sería la predicción del clima, como repito, para los próximos meses, por ejemplo. Ahora, yo estaba pensando mientras usted estaba conversando que no es últimamente, sino en realidad justo también por esta actividad económica y que tiene que ver además directamente con la alimentación de los pueblos, el clima ha sido la gran preocupación del hombre. Y si uno va a los calendarios antiguos, el mismísimo templo de Stonehenge, que la última información que yo tengo, capaz que salió otra, es que estábamos hablando de un gran calendario que les indicaba a los antiguos pobladores cuándo y qué plantar. Exactamente, sí. Hay que recordar que en el origen, la meteorología está unida a la astrología y a la astronomía. O sea, tienen el mismo tronco común, diríamos, basado en las observaciones astronómicas. Luego, obviamente, nosotros cuando consideramos la meteorología, es una ciencia bastante reciente o bastante nueva, de fines del siglo, diríamos, XIX. Cuando comenzaron las observaciones, instrumentales. Pero repito, en origen, y en la época, estamos hablando, épocas pretéritas, hace 2000, 3000 años, está unido todas esas ciencias, astronomía, astrología y meteorología, ¿no? Luego de esta pequeña introducción, les propongo compartir la presentación de nuestro invitado. El calentamiento global es un hecho irreversible a corto plazo. Si bien los cambios climáticos son fenómenos tan viejos como la Tierra, antes se producían de manera natural, por influencia del Sol, erupciones volcánicas o procesos geológicos. La llegada del ser humano y su intervención en los cambios, sobre todo a partir de la revolución industrial, cuando comenzó la quema de carbón y combustibles fósiles, generó gases de efecto invernadero, literalmente en cantidades industriales. Según los registros, 17 de los 18 años más calurosos de la historia sucedieron en este siglo, y el 2016 fue el más caliente de todos. Esto provoca, entre otras cosas, tormentas cada vez más frecuentes y devastadoras. Si el planeta se calienta, tiene la imperiosa necesidad de ventilarse, siendo los temporales el mecanismo natural para hacerlo. En nuestro país, la temperatura promedio del año pasado estuvo 1,5 grados por encima de lo normal. Estos cambios dificultan los pronósticos, ya que estos se basan en proyecciones de modelos numéricos que no pueden ajustarse tan rápido, ya que requieren décadas de comparación de datos. A falta de información a largo plazo con la que diseñar nuevos modelos, es necesario que nuestro país y la región comience a pensar seriamente en cambiar la matriz agropecuaria, así como a realizar cambios en cuanto a saneamiento e infraestructura urbana. El aumento de la temperatura favorece además la aparición de epidemias, sobre todo porque sus vectores transmisores solían ser eliminados durante el invierno, cosa que ya no ocurre. Si dejáramos de emitir completamente gases de efecto invernadero en el día de hoy, deberíamos esperar al menos 50 años para que todo volviera a la normalidad. Los efectos negativos en la calidad de los alimentos, el aire y el agua ya son evidentes.
Esto redundará en 100 millones más de pobres para 2030 y sobre fines de este siglo, el nivel del mar habrá aumentado alrededor de 1 metro. Todos somos responsables de este cambio y aunque un invierno cálido pueda parecernos una ventaja, puede ser el anuncio de algo peor si no hacemos nada. ¿Está de acuerdo con lo que acabamos de ver? Sí, claro, lo que quería aclarar, tal vez no queda muy claro para el público, que los gases de efecto invernadero en realidad son, diríamos, una presencia natural en la atmósfera. Lo que está haciendo el hombre es reforzar ese efecto natural de efecto invernadero. Si no existiera el efecto invernadero, de hecho la temperatura media del planeta sería mucho más baja, estamos hablando por debajo de cero. Gracias al efecto invernadero y a los gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, se mantiene una temperatura, diríamos, agradable para la vida humana. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que estamos engrosando el techo de alguna manera? Exactamente, diríamos, es como que estamos poniendo una manta más en la cama, ¿no? Diríamos, tenemos una mantita que nos mantiene bien, pero nosotros le estamos poniendo la manta gruesa, ¿no? Diríamos, estamos reforzando ese calentamiento natural. ¿Cuánto se consulta al meteorólogo en este tipo de casos? Digo, porque al principio de esta conversación usted me decía que había tres ciencias, tres disciplinas que vienen del mismo tronco. El mismo tronco, exacto. Y bueno, después se separaron, obviamente. Pero llega un momento en el que uno dice, bueno, capaz que hay que empezar a incorporar alguna disciplina a lo que es la agenda mundial. Sí, no, de hecho, digo, ya hay, diríamos, iniciativas a nivel mundial, el famoso Acuerdo de París, digo, que se firmó a finales en diciembre, básicamente, de 2016, diríamos, es un acuerdo a nivel internacional para reducir justamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente que es muy difícil, y bueno, ya vemos todas las idas y venidas que hemos tenido a nivel mundial con este Acuerdo de París, porque claro, es muy difícil cumplirlo cuando estamos embarcados en un tren de desarrollo, digo, consumista, diríamos, a nivel mundial, donde todo ese consumismo se basa en la quema de combustibles fósiles, básicamente, para generar energía eléctrica, para transporte, para calefacción, etcétera, etcétera. Entonces, digo, es muy difícil bajarse de ese tren donde estamos inmersos y que ese tren funciona, diríamos, básicamente a combustibles fósiles. Por eso la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables es una de las primeras, diríamos, primeros mandamientos que tenemos que aceptar, digo. Pero claro, es muy difícil cambiar diríamos, ya casi 2 siglos de consumo de combustible fósil, ¿no? Nosotros empezamos quemando carbón, seguimos quemando, digo, petróleo, ahora estamos quemando gas natural, pero digo, siguen siendo combustibles que no son renovables, ¿no? Pero ahí me parece que de pronto, usted corríjame si yo estoy equivocado, pero no es tanto la matriz energética, sino las conveniencias económicas de quienes tienen el poder en esos obviamente, digo, productos. hay intereses a nivel mundial muy grandes, ¿no? En cuanto al que, obviamente, los países que son productores de petróleo quieren seguir exportando su materia prima y seguir teniendo precios relativamente buenos para su materia prima. Pero claro, esto es lo que está produciendo a nivel mundial y decimos, y esto no es nuevo, es de hace 2 siglos, porque desde la primera revolución industrial en Inglaterra, 1810, 1820, se comenzó a consumir carbón. Ese carbón, al quemarse, elimina o libera dióxido de carbono. Eso contribuye al efecto invernadero. Bueno, de hecho tenemos las gráficas de temperaturas, muestran claramente a nivel mundial un incremento sistemático de las temperaturas, más allá de las variabilidades de un año a otro, ¿no? ¿Podemos hablar entonces de un calentamiento global? Sí, eso no hay, creo que a esta altura ya de este siglo no hay ninguna duda, o por lo menos yo te diría que el 90% de los científicos consideran que estamos en un proceso de calentamiento global debido a efecto antropogénico, o sea, debido al hombre y a las actividades humanas. ¿Hay marcha atrás con esto? Bueno, si no tomamos acciones, diríamos, en el corto plazo, en pocos años, yo creo que no hay mucha marcha atrás, diríamos, porque este Acuerdo de París justamente lo que se quería lograr es que el incremento de temperatura a final de este siglo no superara los 2 grados respecto a los niveles del siglo XX. Pero todavía estamos en grandes dudas y países como, obviamente, Estados Unidos y China no apoyan ese acuerdo. Estamos, por más que el resto de los países nos pongamos de acuerdo y trabajemos en conjunto, es muy difícil llegar a esa meta. Mario, Doris estaba haciendo hoy una puntualización que no es de ahora. Hace unos cuantos años que uno ve que el otoño como tal, o por lo menos las señales que nosotros tenemos del otoño, que es las hojas que se van, la de árboles caducos que van cayendo, cada vez es como que se atrasa un poquito más. Es como que el otoño está perezoso.
Pero eso son entradas, es verdad. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, este año también hemos tenido, bueno, estamos culminando ahora un otoño, digo, relativamente cálido, con casi entre 1,5 grados y 2 grados, de acuerdo al lugar del país. O sea, un otoño que ha sido muy benigno, por así decirlo. Claro, eso como tú decís, o como estaban comentando fuera de aquí de cámara, lo que produce es que la entrada específicamente de los primeros fríos se atrasa, ¿no? Y, por ejemplo, la ocurrencia de las primeras heladas. Las primeras heladas que deberíamos haber tenido en la segunda quincena de abril, yo digo, las primeras tuvimos ahora hace una semana atrás. O sea, estamos hablando segunda quincena de mayo. O sea, se ha atrasado un mes para mostrar un hecho concreto, ¿no? La ocurrencia de las primeras heladas. Bueno, el otoño entró de short y se va de short, prácticamente, ¿no? Sí, hoy mañana ¿Le gustó para que el clima estuviera así? ¿Cómo va a estar este invierno, Mario? Bueno, las perspectivas que estamos viendo, digamos, va a ser un invierno relativamente corto desde un punto de vista de temperatura, digo, un invierno relativamente cálido, con temperaturas que van a estar del orden también de 1 grado y medio por encima de los valores normales. O sea, no un invierno tan cálido tal vez como el que tuvimos el año pasado, que fue excepcional. Sí, el año pasado terminamos con el invierno más cálido que tenemos registro. El año 2017 a nivel de Uruguay por lo menos y de Argentina fue el año más cálido también que tenemos registro, o por lo menos de que tenemos registros instrumentales de los últimos 60 años. Y este invierno, digo, vamos en la misma línea, ¿no? La misma línea que estamos atravesando ahora este otoño, con anomalías positivas, 1,5 grados prácticamente por encima normal. Y desde el punto de vista de lluvias, bueno, eso también hay que llevarle una palabra, digamos, de aliento también al campo, que ha venido muy castigado estos últimos meses por la sequía. Diríamos que las lluvias van a estar muy cercanas a los valores normales, por lo menos en el trimestre junio, julio y agosto, que es lo que nosotros consideramos el invierno. O sea, hemos abandonado la fase fría o la niña que nos venía afectando y ha provocado la gran sequía, que no solo afectó a Uruguay, sino también a Argentina, con los costos que hemos tenido en cuanto a pérdidas en producción. Pero decíamos que el invierno se presenta como unas condiciones, diríamos, desde el punto de vista de lluvia bastante normales, por lo tanto, desde el punto de vista de agrícola, digo, serían condiciones bastante buenas. Y tendríamos una primavera que pasa a ser esa continuación del invierno muchas veces, porque nosotros somos muy de la idea de que llega septiembre y ya llegó la primavera, ¿no? Y el fanático ya se pone ojotas, ¿verdad? Y hace un frío bárbaro, esa es la verdad. Esto es verdad. ¿Se va a mantener esa característica? No, siempre ocurre que al final lo que marca el final del invierno básicamente es la famosa tormenta o temporal de Santa Rosa. Sí. Digo que tenemos esos pocos días cálidos, diríamos, bueno, los primeros días cálidos diríamos al finalizar el invierno, y luego tenemos lluvias importantes generalmente y una caída también de temperatura. Pero eso es lo que marca, como te decía, el final del invierno propiamente dicho. La primavera, por lo que estamos viendo, también con una continuación de temperaturas, una tendencia de temperaturas por encima de valores normales. Antes de terminar, Mario, porque de pronto hay algún productor que nos está mirando en este momento, y en la presentación escucho que el agro va a tener que empezar a pensar en un cambio en la matriz de producción. ¿Eso es cierto, digo? Bueno, uno no quiere dramatizar, pero digamos, un ejemplo, tenemos lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Básicamente el invierno, con las producciones invernales, ¿no? Básicamente ahí ocurrió, por ejemplo, un complicado con los que son cultivos de invierno, básicamente trigo y cebada, porque obviamente las condiciones de frío no fueron ni de cerca las ideales para que mejor prosperara, digamos, o por lo menos llenara el grano, diríamos, en el caso de trigo y cebada. Y el otro gran problema, la ausencia de horas de frío que afectó los frutales, ¿no? Bueno, el ejemplo más grande que hemos tenido este último verano, no hemos tenido duraznos, ciruelas, pelones, diríamos, nacionales. Hemos tenido que importar a precios muy superiores a lo que sería la producción nacional, y bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y esto es algo pasajero o es algo que está para quedarse? O sea, ¿vamos a fallar, diríamos, las cosechas de invierno sistemáticamente? Bueno, entonces tendríamos que empezar a aprender que tendríamos que cultivar alguna otra variedad, ¿no? Tanto de frutales, estamos hablando, como de cultivos cereales, por lo menos de invierno. Esta es la última, ahora sí. Tuvimos imágenes de lo que pasó hace un par de años ahí en Dolores, que realmente fue terrible. ¿Es predecible un fenómeno como este? Bueno, los tornados son muy difíciles de predecir porque ocupan áreas muy pequeñas, digo, están asociadas nuevamente a una nube de desarrollo vertical, una nube de cumulonimbus. Es muy difícil de predecirlo y de observarlo, sino visualmente, digo, porque no tenemos herramientas, por lo menos en la región, herramientas como radares de tipo Doppler, que existen en otras latitudes. Bueno, Estados Unidos
De hecho, ellos tienen una red de radares Doppler con el cual tú puedes hacer el seguimiento no solo de la ocurrencia del tornado, sino del seguimiento hacia dónde se desplaza el tornado y por lo tanto emitir una alerta. De todas maneras, incluso con radares, lo que pasa en Estados Unidos, la alerta que se emite son con unos pocos minutos de anticipación. Estoy hablando de 10 minutos. O sea, no te creas que esto lo puedes anunciar 24 horas antes, eso es imposible. Son unos pocos minutos antes, siempre que se tengan la herramienta adecuada, ¿no? Estoy hablando. Mario Videgain, muchísimas gracias. No, por favor, visita y a las órdenes, conversar con un gusto. nosotros. Seguimos adelante con La Mañana en Casa.